Bueno, queridas hermanas y hermanos, unos minutitos para recordar algunas enseñanzas que a lo largo de la historia de la Iglesia se han ido configurando. Es probable que lo que vamos a exponerle no sea de mucha novedad, pero es bueno recordar qué somos. En este año pastoral 2023 estamos trabajando con un documento que surgió de la Asamblea Diocesana del año 2022. Esos desafíos surgen en respuesta al llamado que nos hiciera el Papa Francisco en mayo de 2018. Fíjense, 5 años. En la carta del Santo Padre al pueblo de Dios que peregrina en Chile y el posterior proceso de discernimiento eclesial que nos llevó a plantearlos la necesidad de cultivar una pastoral más humana, porque para Jesucristo el centro del reino es la persona humana. Y eso implica entonces que debemos procurar en nuestras comunidades dos elementos centrales que hemos definido. Necesitamos cultivar relaciones más evangélicas. La renovación de la iglesia comienza con el cambio personal, con la conversión personal, con la mirada puesta en Jesús. La iglesia que integre mujeres, jóvenes, niños, personas mayores. Este camino sinodal nos ha mostrado cuáles son nuestras grandes debilidades y en ello hemos señalado la necesidad de que tengamos relaciones mucho más cercanas, más humanas, más evangélicas entre nosotros. Pero para eso se requieren que hayan estructuras también más sinodales. Una iglesia que viva la comunión, la participación, la misión, una iglesia profética y esperanzadora. No solo se trata de abrir los espacios físicos, sino también superar prejuicios, exclusiones, acciones solo intraeclesiales y selectivas. En suma, salir de nuestros espacios de confort e ir a los alejados y caídos en el camino. Eso es lo que planteamos en el documento. Entonces, estos encuentros que estamos intentando realizar responden a esta necesidad. Para lograr esto que se nos plantea, una pastoral más humana, será necesario entonces revitalizar la vida de nuestras comunidades eclesiales de base. Eso implica volver a cultivar las características de las primeras comunidades según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles y recuperar la vitalidad y entusiasmo de los cristianos de la iglesia naciente requiere hoy de animadores de ser con una espiritualidad renovada, como nos pide el Papa Francisco. Pero este hecho no significa algo nuevo. Las SEB, las comunidades eclesiales de base, son algo antiguo, pero necesitamos hacerlo algo nuevo. Porque la iglesia es el pueblo de Dios en cada momento de la historia, va descubriendo e implementando nuevas formas de organización. Recordamos que las comunidades eclesiales de base nacen como un grupo pequeño en el cual sus integrantes se conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir plenamente su compromiso con los valores del reino. Las SEB entonces son una actualización de las primeras comunidades cristianas. Y aquí nosotros hemos copiado los textos en los que se nos relata la experiencia de la primera comunidad de Jerusalén. Entonces, el texto de Hechos 2, 42, 46, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a la oración. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades, se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Sabemos, ¿no es cierto?, que en el libro de los Hechos, más adelante, en el capítulo 4, lo tenemos transcrito ahí, se vuelve a relatar
la forma en que estaba constituida y cómo funcionaba la iglesia naciente. Recordamos estos textos porque sería muy bueno eh, que pudiéramos en nuestras comunidades volver a leerlos y a gozarlos, ¿no? Entonces, esta forma de iglesia, la SEB, también fueron de alguna manera tocadas en el Concilio Vaticano II, en que brotan las SEB desde la renovada eclesiología del Concilio Vaticano II. Dice el concilio en la Gaudium Spes, esa GS número 40, la iglesia avanza con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y alma de la sociedad. El Papa Pablo VI, a quien le correspondió finalizar el concilio, ¿no es cierto?, nos escribe a los pocos meses de terminado el concilio una carta apostólica que aparece al final, aquí dice la Evangelii Nunciandi, para anunciar el Evangelio. ¿Qué nos dice él de las comunidades eclesiales de base? Surgen y se desarrollan en el interior de la iglesia, permaneciendo solidarias con su vida, alimentadas con sus enseñanzas y unidas a sus pastores. Por eso se llaman comunidades eclesiales, son de la iglesia, no son entonces grupos de distintos, paralelos, separados. Ahora, una parroquia renovada como la que estamos hoy día auspiciando, buscando, debe ser entonces una comunidad de comunidades fraternas. Si la parroquia no se expresa en pequeñas comunidades eclesiales vivas, la iglesia se torna fría y abstracta para los cristianos. La parroquia debe ser una comunidad de comunidades fraternas, donde las personas se conozcan y puedan hacer efectivo el amor de hermanos y donde haya espacio para que todos participen. La sociedad tinificada de nuestros tiempos tiende a producir actitudes individualistas, donde las personas quedamos vacías de relaciones interpersonales. Y sabemos nosotros que en cambio la adhesión por la fe a la persona de Jesucristo nuestro Señor tiene una dinámica donde la fraternidad se hace concreta. Si esta fraternidad, esta dimensión, es débil en nuestras parroquias, el testimonio que damos como iglesia para la evangelización será también muy débil. Entonces, las SEB renovadas deberán generar espacios de participación reales para un mayor protagonismo laical, de modo que sus miembros vivan plenamente su vocación cristiana, comprometidos con la iglesia y con la transformación del mundo, incentivando la participación de sus fieles en las organizaciones sociales del barrio o sector. Resumiendo, en la SEB lo que tenemos es un pequeño grupo de personas que comparten su vida, su fe y su compromiso. Por lo tanto, los elementos constitutivos de una SEB deben ser mantener e intensificar relaciones de amistad, de apoyo mutuo, de solidaridad, de fraternidad, de perdón, pero también, ¿no es cierto?, con la mirada puesta en Jesús Salvador, profundizando la fe en el Evangelio del Reino. Junto con la amistad se comparte también la fe y se la renueva y se la fortalece. Y por último, es necesario comprometerse con el mundo en que se vive y ese compromiso se comparte, se intensifica, se evalúa en la SEB con el fin de llegar progresivamente a una acción cada vez más solidaria, más consciente, más eficaz. Hermanas y hermanos, este ha sido un pequeño vuelo recordando lo que es la comunidad eclesial de base.